Muy queridos amigos y queridos peregrinos virtuales, desde hace algunas semanas nos hemos venido preparando para nuestra peregrinación cuaresmal, recorriendo la Tierra Santa de la mano de Abraham. Pues si estuviéramos en unas carreras, aquí daríamos el pistoletazo para iniciar nuestro recorrido. Y quiero llamar a nuestro recorrido, si me permiten, de las cenizas a la gloria. Porque comenzamos hoy, miércoles de ceniza, nuestra peregrinación virtual de la fe. Y vamos a terminar el día de resurrección, el día glorioso de la resurrección de Cristo. Y no es casual este nombre ni solamente por las fechas. Hoy la iglesia nos recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Es decir, Dios nuestro Señor nos formó de la tierra, nos formó de la nada, nos creó. Y de esas cenizas queremos partir hoy nuestro recorrido tratando de entender la fe, el don de la fe, el regalo de la fe y así conocer a Dios, conocer a Jesucristo, vivir según Dios nos pide y nos manda para poder llegar un día a la gloria de la resurrección y compartir la gloria de la resurrección con Jesucristo. Así es que damos el pistoletazo, comenzamos aquí en Dan, Tel Dan, comenzamos nuestra peregrinación de la fe. Fe de Abraham, salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe en Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo.
quiero ubicarles un poco dónde estamos para que entendamos el por qué comenzamos aquí y para que así vayamos haciendo nuestro itinerario y nuestro recorrido a través de la Tierra Santa, a través del credo y a través de la cuaresma. Tel Dan. Estamos en una ciudad o los restos de una ciudad cuya historia, según nos enseña la arqueología, se remonta hacia el año 4500 antes de Cristo. En la historia antigua de Egipto aparece Tel Dan y va a seguir apareciendo en algunos lugares y momentos de la historia. Y precisamente aquí estuvo nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Hablaremos de él un poco más adelante. Entonces vino aquí Abraham, aparece en el Génesis, capítulo 14, versículo 14, que vino aquí a rescatar a su sobrino Lot. Lo habían apresado los habitantes de Dan. ¿Dónde queda Dan geográficamente? Geográficamente les invito a imaginar una especie de concha muy grande, donde tenemos los altos del Golán, donde tenemos el monte Hermón y las montañas del Líbano. Y en este grande arco natural muy hermoso que vamos a tratar de mostrarles, en el centro está Dan. Y desde la antigüedad fue importantísimo y sigue siendo importantísimo porque aquí está una de las 3 fuentes del río Jordán. Queridos hermanos, queridos peregrinos, sin agua no se puede vivir. Sin agua aquí no habría habido nunca vida, ni vegetal, ni animal, ni humana. Y es el río Jordán la grande fuente que alimenta de agua a Israel y lo ha hecho desde tiempos inmemoriales. Así es que ya tienen la ubicación, estamos en el punto extremo norte del Israel antiguo, del reino de Israel y también del Israel moderno. Aquí detrás de estas plantas, a escasos 50 o 100 metros, está la frontera con Líbano. Estamos en el extremo de Israel y estamos en las fuentes del río Jordán. Importantísimo. Más tarde, si Dios quiere, voy a bendecir nuestro báculo, el báculo de nuestra peregrinación. Lo voy a bendecir sumergiéndolo en las aguas del río Jordán porque nos va a acompañar como el báculo de Abraham y queremos que esté bendito para que sea también un signo espiritual, religioso, recordándonos a Abraham. ¿Qué tenemos aquí en Dan y por qué hemos querido venir a Dan? Les voy a decir desde el punto de vista arqueológico. Ya les dije el punto de vista geográfico, natural. Obviamente agua es fertilidad, agua es comida, agua es vida. Tenemos desde el punto de vista arqueológico 3 o 4 elementos que vamos a visitar y que les anuncio en este momento. Tenemos en primer lugar uno de los altares más antiguos de la humanidad. Un lugar de culto, de lo más antiguo que hay en la humanidad. Lo vamos a ver, lo vamos a visitar. Tenemos una zona de la ciudad con los muros y la puerta de la ciudad, más o menos del tiempo del rey David, año 1000 antes de Cristo, y lo vamos a ver. Ahí vamos a hacer hoy nuestra catequesis. Y tenemos otro elemento de extrema importancia arqueológica e histórica y bíblica. Es la así llamada Puerta de Abraham. Vamos a visitar ese lugar, la Puerta de Abraham, la vamos a ver. Es el arco construido por seres humanos más antiguo de la humanidad. Está datado entre el año 1800 y 1750 antes de Cristo. Y
Por eso se llama la puerta de Abraham. Seguramente Abraham vio esa puerta y quizá entró por esa puerta a este lugar para rescatar a su sobrino Lot. Queridos hermanos, un panorama ideal en la naturaleza, en la historia y en la Biblia para comenzar nuestro recorrido virtual por Tierra Santa y nuestra peregrinación en la fe. Quiero simplemente decirles que Abraham es reconocido en la Iglesia Católica como santo, uno de los santos del Antiguo Testamento, de los justos, de los patriarcas, y la Iglesia lo reconoce como nuestro Padre en la fe. La fe de Abraham es la fe del pueblo de Israel, es la fe de Jesucristo, es la fe de la Iglesia. También el pueblo judío reconoce a Abraham como padre en la fe, y también los musulmanes. Estamos hablando de más de la mitad de la humanidad se refieren a este personaje como nuestro Padre o Padre en la fe. Vamos a recordar brevemente la vida de Abraham ahí delante de la puerta de Abraham y luego vamos a pasar a nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a continuar nuestro recorrido en Tel Dan con nuestra lámpara de la fe y nuestro báculo de peregrinos. Queridos amigos, aquí tenemos la puerta de Abraham, la puerta y el arco más antiguo del mundo, hecho por seres humanos. Y aquí tenemos una reconstrucción de lo que era la puerta de la ciudad en tiempos de Abraham. Como mencioné antes, esta puerta está datada entre el año 1800 y 1750 antes de Cristo. Vamos a tomar un lugar adecuado y vamos a hablar aquí un momento sobre nuestro padre Abraham. Queridos hermanos, aquí ante la famosa puerta de Abraham, quiero hablar de Abraham. Hemos decidido y optado por hacer una peregrinación en Tierra Santa, peregrinando Tierra Santa de la mano de Abraham, nuestro padre en la fe. Y la Iglesia, el judaísmo, el Islam, todos recurrimos a esta grande figura de Abraham como el grande creyente, el grande hombre de Dios. Quiero extenderme un poquito con ustedes sobre esta figura maravillosa que encontramos en el libro del Génesis y vamos a encontrar después a través de toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. Jesús va a hablar de Abraham. Las cartas de los apóstoles van a referirse a la fe de Abraham. Es una figura maravillosa dentro del plan de Dios. Esto es una introducción muy general para toda nuestra peregrinación porque hoy en concreto nuestro tema es fuera de la revelación, cómo el hombre con sus solas fuerzas naturales puede conocer a Dios. Pues bien, sabemos que Abraham vivió en Ur de los Caldeos. Él vivía ahí con su padre, con su parentela y con su familia. Y Dios le da un mandato desconcertante. Deja tu casa, deja tu padre, deja tu tierra y ve
a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde. A nosotros nos gusta que nos digan, ve a este sitio, ¿no? Ve, sal y vete. Y obviamente Dios nuestro Señor va a ir acompañando y guiando a Abraham, que entra en la tierra de Canaán. Para que se hagan una idea, Ur de los caldeos estaba en la actual Irak, y la tierra de Canaán más o menos es la tierra del Israel moderno. Estamos hablando de varios miles de kilómetros que Abraham hace. Se fue él con su esposa, se fue Lot con su parentela, sus siervos, sus ganados y todas las cosas. Llegan a Canaán y después de un poco, en Canaán hay una grande carestía, una grande hambruna, y Abraham tiene que irse a Egipto. En Egipto hace fortuna y regresa a la tierra de la promisión, a la tierra de Canaán, donde empiezan a convivir, pero para esto tanto Lot como él tenían pastores y ganados y se habían hecho ricos, habían aumentado su fortuna. Se empezaron a pelear los pastores y los trabajadores de ambos y empezaron a tener disturbios. Y aquí Abraham va a mostrar la nobleza, la belleza de su corazón ya probado por Dios. Abraham le dice a Lot, mira, no nos vamos a estar peleando, no hace falta, esta tierra es muy amplia, muy vasta. Tú escoge a dónde te quieres ir y yo me iré por el otro lado. Y así dice la Biblia que Lot vio el valle del Jordán, que era muy fértil y muy hermoso, y dice, yo me quedo aquí. Y Abraham le dijo, muy bien, yo me voy a ir por el otro lado, y se fue a la actual y antigua Hebrón. Y ahí va a poner su asiento Abraham, y Lot se queda en el valle del Jordán. En el valle del Jordán había dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Las conocemos tristemente en la historia de la salvación por haber sido unas ciudades perversas y llenas de pecado. Y aquí aparece otra escena maravillosa de Abraham, cuando empieza Abraham a regatearle a Dios. Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque es todo pecado. Y entonces Abraham le dice, Dios, Padre, por favor, si encontráramos 50 justos, ¿salvarías a la ciudad? Le dice Yahvé, Dios, muy bien, si hay 50 justos, salvo a la ciudad. Abraham le dice, Padre, no se enoje mi Dios, pero si fueran solo 45, está bien, si hay 45, salvo la ciudad. Y así va Abraham regateando con Dios hasta que le dice, bueno, y si encontráramos solo uno, y Dios le dice, si hay uno, salvo la ciudad. No había ni un justo. Y Abraham intercede por su sobrino Lot. Es cuando salen Lot y su esposa, que se vuelve y se convierte en una estatua de sal. Esa historia la conocemos. Bien, Dios destruye Sodoma y Gomorra porque no había ni un solo justo en ellas. Podemos imaginar el pecado, la perversión, la mala vida que había en esos lugares y cómo se habían alejado y apartado de Dios. Pues bien, después de eso viene el tema que ya les comenté. Los reyes de esta zona atrapan a Lot y se lo traen aquí, y Abraham decide venir y salvar a Lot. Así es que viene y salva a Lot de los reyes de esta zona y se lo lleva. Por eso esta puerta hermosísima se llama la puerta de Abraham. Después de eso viene la promesa a Abraham. De ti haré una grande descendencia, por ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y dice Abraham, pero si no tengo hijos, a ti te bendeciré, le dice Dios Yahvé. Y sabemos que su esposa le dice, bueno, pues mira, quédate con mi sierva para que tengas un hijo, y de ahí nace Ismael. Pero Dios dice, no, tu esposa te va a dar un hijo.
Y dice la escritura que cuando Yahvé Dios le dijo eso a Abraham, ella se rió pensando, sí, esta vieja decrépita allá fuera de todos los periodos, yo no voy a tener nada. Y dice, ¿por qué te ríes? Y no me reí. Sí, te reíste, pues vas a tener un hijo. Y es cuando nace el hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham era ya anciano, su esposa era ya anciana, y así pasa el tiempo hasta que Isaac tiene 13 añitos aproximadamente. Y Dios nuestro Señor va a poner a prueba a Abraham. Ya lo había llamado, yo lo había acompañado, ya habían regateado, pero Dios quería sacar más de este corazón de Abraham y lo pone a prueba, le pone una prueba durísima y absolutamente contradictoria. Abraham, ve al monte que te mostraré y ahí sacrifícame a tu hijo Isaac. Queridos hermanos, esa historia es tremendamente conmovedora, dramática, muy exigente de parte de Yahvé, que no se tienta el corazón. Les recuerdo solo en breves líneas, va Abraham caminando con Isaac, llega un burro probablemente, una cabalgadura con la leña, llevan el fuego, e Isaac, jovencito niño, le dice, padre, llevamos la leña, pero ¿dónde está la víctima? Y Abraham le dice, no te preocupes, hijo, Dios proveerá la víctima. Llegan al monte Moriah, donde está actualmente la explanada del templo, la mezquita dorada de Jerusalén, y en ese lugar Abraham prepara toda la leña, prepara el sacrificio, coloca a su hijo, lo ata y toma el cuchillo para sacrificarlo, y cuando lo va a sacrificar, aparece un ángel del cielo que lo detiene. Detente, Abraham. ¿Qué prueba, queridos hermanos, para la fe de este hombre? El hijo de la promesa, a este hombre que había sido fiel a Dios, que lo había seguido, que lo había obedecido, parece incomprensible que Dios lo someta a una prueba tan terrible. Y sin embargo Dios lo quiso probar, quiso estrujar su corazón para sacar de él lo mejor. Y el ángel le va a decir a Abraham, ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios. Dice, mira ahí, entre los arbustos hay un carnero atorado por los cuernos, sacrifícamelo en vez de tu hijo. Ahora sé que temes a Dios. Dios te bendecirá y hará de ti el padre de numerosas naciones, y tu nombre será bendición para todos los pueblos de la tierra. Queridos hermanos, la alianza de Abraham. ¡Qué hombre! Podemos imaginar a Abraham, un hombre anciano, venerable, yo lo imagino con unas barbas canosas, largas, su báculo como el que ando trayendo yo, que lleva en su corazón este conocimiento de Dios, esta obediencia a Dios a toda prueba. Comparado con las pruebillas que a veces Dios permite, o pruebas que permite muy serias y muy difíciles, la prueba de Abraham fue tremenda. Por ti haré surgir un pueblo innumeroso, le dice, más numeroso que las estrellas del cielo, un cielo que nosotros ya no conocemos, ya no podemos contemplar, y más numeroso que las arenas de las playas marinas. Es decir, Dios nuestro Señor le está anunciando a Abraham una promesa inmensa, infinita, y al mismo tiempo le está sometiendo a una prueba terrible. Sacrifícame a tu hijo. Pero si es el hijo de la promesa, sacrifícamelo. Y lo lleva hasta el momento casi ya de sacrificarlo en el altar, cuando ahí lo para Dios y le dice, ahora sé que temes a tu Dios. Y por eso te bendeciré y por eso te multiplicaré tu descendencia, etcétera, etcétera. Queridos hermanos,
Esta es, en muy resumidas cuentas, la historia de Abraham. Les invito a leer en el Génesis, son unos pocos capítulos del libro del Génesis, la historia de Abraham, nuestro padre en la fe. Por eso quisimos venir a este lugar maravilloso, Tel Dan, donde estuvo Abraham ciertamente, y donde también quiero introducir el tema que nos va a ocupar hoy. Por eso quise venir a Tel Dan. Como ya les mencioné, y lo vamos a visitar ahora, aquí está un lugar de culto, un lugar de sacrificios, probablemente uno de los más antiguos de la humanidad. Ya les dije que esta ciudad, este lugar está datado aproximadamente en el año 4500 antes de Cristo, es decir, antes de Abraham, nuestro padre en la fe. Y sin embargo, los seres humanos que vivían en este lugar ya adoraban a Dios, a su modo. No era Yahvé, era un Dios, llámenlo como quieran, pero ya adoraban a Dios, ya oraban, ya tenían creencias religiosas. Luego Dios, Yahvé, se va a revelar a Abraham, le va a abrir su corazón, va a hacer con él la alianza. Y entonces este lugar para mí es como la frontera, si me permiten, es como la frontera entre la fe natural, es decir, la creencia que ha habido en todos los tiempos, en todas las razas, en todos los pueblos, de que hay un ser extraordinario que gobierna, que crea, que ama, que provee, y los seres humanos, lo vamos a ver en un rato, llegan a él a través de la naturaleza, a través de las causas, a través de una explicación que necesitamos todos de cómo salió el mundo, de dónde salió el mundo, de dónde salió el hombre. Entonces, había en la antigüedad pueblos, los hay todavía pueblos que tienen sus creencias naturales. Llegan a Dios por la sola fuerza de la razón. Y aquí Abraham es el padre de los creyentes que vamos a seguir a Dios por la fuerza, por el don, por el regalo de la revelación. Entonces, repito, para mí este lugar es un lugar de frontera entre lo que puede conocer el hombre acerca de Dios con su sola razón humana, con su sola inteligencia, con su sola imaginación, y el lugar donde comienza la revelación de Dios, que fue un acercamiento amoroso de Dios para ayudarnos, porque por la razón llegamos hasta un límite, llegamos con mucha torpeza, llegamos con muchos obstáculos, y los seres humanos nos equivocamos, y los seres humanos que ya estaban divididos en las lenguas desde la Torre de Babel, también en la religión van a tener sus divisiones y sus problemas. Pero Dios se va a acercar al hombre a través del don, del regalo, de la revelación, que es lo que nosotros entendemos por las Sagradas Escrituras. Revelación que va a comenzar de modo explícito y concreto con este nuevo pueblo que va a surgir de la promesa a Abraham, y que va a tener su culminación en Cristo y luego en la iglesia. Este es, queridos hermanos, de modo muy panorámico, muy sintético, el recorrido que vamos a hacer en estas semanas, tratando de entender lo que es la fe natural, la fe racional, lo que es la fe revelada, el don de la fe, la gracia de la fe, y los caminos que tiene y la importancia que tiene en nuestra vida. Vamos pues a seguir visitando Tel Dan. Vamos a hacer nuestra explicación en la puerta de la ciudad antigua, que era
el lugar más importante de la ciudad y vamos a visitar este lugar de culto que nos va a ilustrar lo que eran las creencias, las religiones naturales previas a la revelación divina. Vamos a visitar pues Dan, acompáñenme, y vamos también a hacer una oración a Abraham, este grande creyente, este hombre de oración, este hombre que se encaraba en su oración con Dios, regateaba con Él, le pedía gracias, le pedía dones, pero que también lo obedecía. Este hombre sin el cual no se puede pensar la religión humana, prácticamente este hombre que es fuente de gracia, que es fuente de bendición y que es un gran ejemplo de obediencia y de amor a Dios. Muy queridos amigos, llegamos pues a la entrada de la ciudad, la puerta de Tel Dan, una puerta antiquísima, se calcula en torno al año 1000 antes de Cristo y era el lugar más importante de la ciudad. Solo lo digo por introducción, ahora vamos a nuestro tema. ¿Por qué era el lugar más importante? Porque por la puerta pasaba todo. Pasaban las mercancías, pasaban los pastores, quién entraba, quién salía, se controlaba desde aquí. Me van a perdonar la audacia, pero estoy sentado en donde se sentaba el rey de la ciudad para dictar leyes, juzgar, tomar cuentas y recibir los réditos y los tributos que la gente tenía que pagarle. Entonces era un lugar muy importante. Y quiero, con mucha sencillez, pasar aquí hoy al tema fundamental de nuestra catequesis. Ya hablamos de Abraham, ya hablamos del lugar, etcétera. Vamos al tema. El tema de hoy es muy sencillo. Responde a una de las preguntas y de las necesidades más serias del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿De dónde salí? ¿De dónde salieron los seres humanos? ¿Quién hizo esta naturaleza que no depende de nosotros, que tiene sus leyes y que camina? ¿Quién creó el universo? ¿A dónde va a acabar mi vida? ¿Acaba en un agujero o va a acabar de otro modo? El ser humano se ha planteado siempre, por su sola luz de la razón, se ha planteado muchos cuestionamientos. Lo sabemos por los grandes filósofos, lo sabemos por la historia, lo sabemos por la historia de las religiones de todo el mundo. El ser humano, que nos dice la revelación, fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, fue creado con una alma espiritual que tiene unas facultades, unas potencias, la inteligencia y la voluntad, la conciencia. Tiene todo el derecho y el deber de preguntarse las cosas serias. No somos animalitos que estamos caminando por el mundo y no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Somos seres humanos, somos seres racionales. Y es aquí donde una explicación sobre la fe comienza con toda justicia y con toda razón. Los seres humanos ¿podemos creer en Dios? Los seres humanos tenemos la facultad, la capacidad de entender el misterio de Dios. ¿Y cómo llegamos a este misterio? Ya les anticipo con una frase hermosa de San Agustín, que San Agustín en un cierto punto en sus confesiones dice: interroga al universo, interroga a las flores,
interroga a las plantas, interroga a los animales, de dónde salieron, quién los hizo. Y luego dice con mucha sencillez: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no para en ti. Pues bien, queridos amigos, la historia del pensamiento universal, repito, aparte de la religión y de la fe religiosa y de la gracia de la fe, la historia del pensamiento universal ha formulado de algún modo modos como el ser humano se ha planteado y ha descubierto a Dios. Y en todos los pueblos, en todos los tiempos, en todas las religiones hay un ser que de modos diversos llamamos Dios, que nos trasciende, un ser que está por encima de todos nosotros, un ser que estaba antes de que llegáramos y que va a estar después de que nos vayamos de la escena de este mundo y de la historia de este mundo. Y estas pruebas de la existencia de Dios o vías de la existencia de Dios son las siguientes, son muy sencillas. Primero, la naturaleza. Queridos hermanos, quizá vivamos ya demasiado inmersos en un mundo artificial y se nos haya olvidado un poco la belleza, la sabiduría, la regularidad, la fuerza, el poder que tiene la naturaleza. Y que los seres humanos, con la sola luz de la razón, nos hemos ido siempre planteando cuestiones. ¿De dónde salió esto? ¿Quién le puso la ley? ¿Quién organiza todo esto? Hace unos días vi un programa bellísimo sobre la naturaleza, las cosas miniatura, los pequeños animales, insectos, etc. Y veíamos, explicaba el autor de este programa, que en un solo árbol de los bosques del Amazonas, de la foresta del Amazonas, en un solo árbol puede haber hasta 5,000 seres diversos. Uno se come al otro, el otro produce algo que alimenta al otro, y el otro se come cosas que dañarían al siguiente, y el otro, queridos hermanos, 5,000 seres diversos. Plantas, insectos, aves, que viven, que conviven en una interrelación maravillosa. ¿Cómo es posible? ¿Quién organiza eso? ¿Quién le ha dado las leyes exactas, puntuales, definidas, por lo cual unos dependen de otros y otros dependen de los otros, y hay una interrelación increíble, bellísima en toda la naturaleza? Pues el ser humano, con su naturaleza racional, se plantea esto y va entendiendo leyes, entendiendo regularidades, entendiendo conexiones, y llega a un cierto límite donde dice: señores, hay un principio de todo esto y hay un fin de todo esto. Y ese principio y ese fin, repito, de modo natural en el pensamiento universal, se ha llamado Dios. Y el hombre puede llegar a Dios. Es verdad que también el hombre encuentra en ese camino muchos obstáculos. Por ejemplo, uno de los grandes obstáculos para el conocimiento de Dios ha sido siempre el problema del mal. ¿Por qué se destruyen las cosas? ¿Por qué se acaban? ¿Por qué cuando soñábamos con lo máximo llegó lo peor? ¿Por qué tuve una desgracia? Y sobre todo cuando ese mal llega al mal humano. Y además, pues cada persona humana tiene sus condicionamientos. Una persona que de niño sufre hambre, sufre violencia, sufre persecución,
tiene su alma, tiene su capacidad herida para poder entender estos principios y verlos con sencillez, con naturalidad. Queridos amigos, existe también otra de las vías del conocimiento de Dios, que es el principio de la causalidad. Ya vimos de la sabiduría, la belleza, la causalidad. ¿Esto de dónde salió? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y esto de dónde salió? Y el ser humano sigue insistiendo tenazmente porque cree que hay un principio de algo. Algo generó todo esto. Y ese grande principio, esa grande causa, los seres humanos lo hemos entendido como Dios. Entonces, existen vías. La Iglesia va a formular esto ya de un poco como un principio doctrinal. El ser humano, por sus solas capacidades humanas, es capaz de conocer a Dios y de amarlo y de seguir hacia Él. Es muy importante, queridos amigos, afirmar esta verdad. Es muy importante que nos demos cuenta y que afirmemos con claridad esta capacidad del ser humano, porque hay líneas de pensamiento pesimistas. El hombre de Dios no puede conocer nada. No, el hombre es capaz de Dios. Incluso el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, como la carta a los romanos, en el capítulo 1, encaran un poco este problema y lo formulan de un modo que ha sido un poco la base de la teología natural. ¿Por qué los seres humanos, a los que Dios les había dado una capacidad y les había puesto tantos signos de su amor y de su sabiduría, no llegaron a Él? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Por qué se extraviaron? Aquí mismo, en esta ciudad, aquí enfrente de la puerta, hay un ara, un altar que se construyeron los habitantes de esta ciudad en un cierto momento, y vamos a ver otro aquí detrás en el cual ha habido una dramática desviación de la religiosidad del tiempo hacia la adoración de objetos. Es decir, el hombre, no pudiendo por cualquier motivo llegar a Dios, se desvía, pero lo identificamos como una desviación, lo identificamos como una deformación del espíritu religioso y de la capacidad que el ser humano tiene de llegar a Dios. Entonces, repito, es muy importante que reconozcamos al ser humano esta capacidad. Somos como un teléfono que puede captar la señal. Somos como una computadora que puede captar la señal de internet. Perdónenme el ejemplo banal, pero lo entendemos todos. El ser humano, por su propia naturaleza, por su propia estructura racional, puede ver las cosas, analizarlas, pensarlas, reflexionarlas y concluir que existe un ser superior, un ser que nos dona todo, porque además lo identificamos como un don, de Dios, y ese grande don de Dios, esos dones nos llevan al dador de los dones. Es verdad que de un modo puramente humano, nosotros nos quedamos en un ser extraordinario, en un ser muy grande, en un ser excepcional. Con la sola luz de la naturaleza llegamos a barruntar. Pero en este barruntar, todas las criaturas, por su belleza, por sus leyes, por sus comportamientos, son como señales. Mira esta flor es increíble, mira, es una señal de quién la hizo. Este animal que actúa de un modo tan increíble,
es una señal de quién lo hizo, quién lo programó, quién lo constituyó. Y así entonces los seres humanos tenemos muchas limitaciones. Muchas veces nosotros hablamos de Dios por lo que no es el mal, no es el error, no es el engaño. O podemos hablar de un modo positivo o negativo porque hablamos siempre de modo analógico. Por ejemplo, imagínate el mar. El mar es inmenso, 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 inmenso. Pues mira, Dios es muchísimo más grande que el mar. Estamos utilizando una analogía. Podemos decir, mira las estrellas, todas las estrellas, ¿quién hizo el universo? ¿Quién lo planó? ¿Quién lo organizó? Pues mira, Dios es infinitamente más grande que el universo. Queridos amigos, hablamos de un modo analógico, de un modo muy imperfecto, repito, además con condicionamientos sociales o condicionamientos psicológicos muy grandes, con el problema del mal, que es como una sombra que llega al conocimiento de Dios, porque el hombre duda, se revela, no entiende por qué le pasan cosas malas de cualquier índole que sea, mal físico, mal moral, mal social, mal de cualquier índole. Pero lo cierto es que el hombre conoce, que el hombre ama a Dios, que se identifica con Él, que lo venera. En todas las razas y en todos los pueblos ha habido sacrificio, ha habido oblación, ha habido oración, a veces desde nuestro punto de vista cristiano muy equivocados, como los sacrificios humanos, pero en todos, repito, en todos los pueblos, en todos los tiempos, ha habido un ser reconocido como Dios, un ser normalmente amoroso, dueño, organizador, sabio, un ser que nos trasciende a todos, porque los seres humanos llegamos, vivimos un tiempo X, más o menos bien, más o menos mal, nos vamos, y esta humanidad está circulando y vamos pasando, ¿y qué es lo que queda? Queda y sostiene todo la presencia amorosa de Dios. Queridos hermanos, vamos ahora a ir a visitar ese grande ara, ese grande altar, ese lugar de culto, solo por poner un ejemplo de esta religiosidad que los seres humanos tenemos inscrita en las leyes de nuestra naturaleza. Esas leyes que nos hacen capaz de Dios y esas leyes y esa naturaleza en la cual un día irrumpe Dios con el don, con el regalo de la revelación. Vamos a hablar de esto mañana, vamos a empezar desde mañana a hablar del don de la revelación, pero ya lo abrimos hoy la puerta. Quiero decirles que mañana vamos a ir a Betel. Betel es donde Jacob soñó la escalera que lo llevaba al cielo, uno de los lugares hermosos y del Antiguo Testamento, y vamos a seguir todo este camino de la Biblia, este camino que nos lleva a Dios. Les repito, de las cenizas, estamos hoy en el miércoles de ceniza, a la gloria. Recuerda que eres polvo. Dios hizo al hombre de la nada, del polvo, pero lo hizo con una vocación grande: amar y conocer a Dios y serle fiel y ganarle en el cielo. Termino diciendo que ese lugar del cielo, de la visión beatífica en el Evangelio, se llama el seno de Abraham. Cuando el rico Epulón, a ese pobre mendigo que estaba en su puerta, ¿verdad?, que no le daban ni las migajas de su mesa, mueren los dos, y ese pobre mendigo está en el seno de Abraham, está en el cielo. Por eso la figura de Abraham, repito, Padre nuestro en la fe, comienza en este lugar, comienza en esta tierra, comienza en el inicio, pero va a llevarnos hasta
el camino de la gloria. Vamos a terminar nuestra visita a Tel Dan con en la visita, el conocimiento de este lugar de culto antiquísimo, ancestral, que es prueba de esta religiosidad de los seres humanos. Acompáñenme. Queridos amigos, estamos visitando este lugar que es un lugar de culto pagano. Aquí Jeroboam, poco después del reinado del rey David, construyó un ara. Esta estructura metálica simboliza o más o menos describe las dimensiones del ara, el altar en el cual sacrificaban a los dioses, y también colocaron un becerro de oro que nos recuerda también el que habían construido los israelitas en el desierto al pie del Sinaí. Como ven, aunque sea de modo equivocado y de modos diversos, todos los seres humanos hemos buscado siempre referirnos a Dios, a un Dios, a los dioses, como dicen las culturas ancestrales. Pues bien, vamos ahora a bajar a la fuente del Jordán y vamos ahí a bendecir nuestro báculo y nuestra linterna para que nos acompañen en toda esta peregrinación a ser verdaderos peregrinos en la fe. Queridos amigos, vamos a hacer la bendición de nuestro báculo y de nuestra linterna para que sean compañeros nuestros en esta peregrinación. Les invito a unirse a esta bendición, a pedir conmigo lo que vamos a pedir y que esta bendición llegue a ustedes, a sus hogares, a sus familias, a sus hijos. Vamos pues a ponernos en oración y vamos a hacer la bendición. Paola, si me acerca por favor la oración. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que en todas partes manifiestas tu poder y tu bondad, encomienda a la Iglesia la bendición de determinados elementos para que todos los que los usen piadosamente se sientan atraídos hacia los bienes invisibles y bendigan a Dios, que es también admirable en sus santos. Oremos. Dios Todopoderoso, que creaste la diversidad de las cosas del mundo y quisiste que tu mismo Hijo se encarnara para la redención. Tú que eres grande e inmenso, digno de toda alabanza, haces cosas admirables. Para confesar su fe en ti, Abraham, no temiendo los tormentos y las pruebas, consiguió felizmente ser testigo fiel de tu amor y de su fe. Entre otras gracias, tú le diste la prerrogativa de ser el Padre en la fe, para que por medio de él nos llegaran a todos la fe y la obediencia en la fe. Te rogamos humildemente que no mires nuestras culpas y por los ruegos y méritos de San Abraham, bendice y santifica por tu admirable piedad esta candela y este báculo, infundiéndoles tu gracia, a fin de que todos aquellos a quienes les guíen en su caminar, en su peregrinar, se vean libres de todo mal, alegres y sanos te rindan en la iglesia acciones de gracias y alaben tu glorioso nombre por
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibo este báculo para que sea como sustento de la marcha y del trabajo, para el camino de la peregrinación, para que podamos vencer con él los ataques del enemigo y llegar seguros un día al cielo, y para que después de hecho este viaje, con alegría y juntos haciendo la voluntad de Dios, podamos llegar a su gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre estos objetos, defienda sobre todos y cada uno de ustedes y de sus familias. Y ahora lo vamos a meter en el agua del río Jordán, que fue santificada por el bautismo de Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a descender todo el territorio de Israel como las aguas del Jordán, siguiendo nuestra peregrinación en la fe, enraizados en la gracia del bautismo y con el ejemplo maravilloso de nuestro Padre en la fe, Abraham. Nos vemos mañana, si Dios quiere, para visitar Betel. Que Dios los bendiga. Juntos caminando por la tierra de María, todos de su mano, unidos en oración. Vamos caminando cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Con el corazón herido suena el llanto de María por el hombre sin camino y su eterna salvación. Te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María.